Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Disculpen el atraso, no terminé a tiempo la otra clase, entonces hemos comenzado un poquito más tarde. Hoy día vamos a ver lo que es la teoría sobre violencia de género. Yo les voy a presentar, pues, eh, la parte teórica de lo que tiene que ver con violencia de género y vamos a hacer dos tareas respecto a este tema. El día de mañana pues vamos a preparar lo que es el debate que será la próxima semana y también pues yo les voy a subir al aula virtual una investigación que van a tener que hacer ustedes por grupo y vamos a utilizar los mismos grupos de las exposiciones. Entonces, va a haber 8 grupos y ustedes van a hacer una investigación respecto a la violencia de género, que bueno, eso ya lo explicaremos en su momento. Hoy día, pues lo que vamos a ver es esa parte teórica que tiene que ver con violencia. Esto va a ser una presentación interactiva, quiere decir que si ustedes quieren, diríamos, opinar o decir cualquier cosa, pues pueden interrumpirme y podemos conversar y podemos tener esa interacción con ustedes y aclarar las dudas que ustedes crean que surjan en la presentación de este tema. Bueno, entonces, señores, les voy a compartir y vamos a empezar. Espérenme un minuto. Vamos a abrir la presentación. Espérenme un momentito. Ahora sí, vamos a... Bueno, vamos a ver el tema violencia de género hacia las mujeres. Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones para que ustedes puedan ir entendiendo un poco mejor lo que significa la violencia de género, aunque es un tema bastante en boga, bastante actual, y sabemos que en esta pandemia se ha recrudecido esa violencia hacia la mujer, esa violencia intrafamiliar producto del confinamiento, y también han aumentado los femicidios, o sea, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, esto sigue estando vigente en la sociedad. Bueno, vamos a ver esas definiciones que son roles, estereotipos y prejuicios. Bueno, los roles, como su nombre indica, son un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se generan de manera social y de manera subjetiva, o sea, de manera cultural incluso, se definen culturalmente. Es un modelo o actitud que se repite, es una manera de comportarse que se repite y son las conductas y actividades que asumen normalmente el hombre y una mujer por el hecho de serlo. Bueno, ¿cuál es el rol de una mujer? Normalmente, pues el rol de una mujer es un rol privado, la casa, el rol de un hombre es un rol público, estar afuera, en el trabajo, etc. Eso sería el rol.
¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es una imagen mental simplificada de las personas que prácticamente es como si se viera con una lente distorsionada la realidad. Y se tiene una imagen de lo que debería ser, pero no de lo que es realmente. Por ejemplo, un estereotipo muy común es la ropa azul para el niño, la ropa rosa para la niña, pero eso es el deseo cultural y social de ciertos comportamientos, de ciertos roles. Por ejemplo, otro estereotipo es la familia. Si nosotros pensamos en la familia, ¿qué pensamos? Pensamos básicamente pues pensamos en una Un hombre y una mujer. un hombre, una mujer, y lo ideal son 2 hijos, ¿no? En la familia típica americana, 2 hijos y un perro. Esa es la familia que nosotros pensamos como estereotipo, pero que realmente, pues, esa familia, en la realidad, pues, hay múltiples familias. Hay familias, existen muchas mujeres que crían a sus hijos, que llevan a sus hijos adelante sin la presencia de un varón, o hay familias que son ampliadas, están los abuelos, los tíos, etc. O sea, esos estereotipos son básicamente los que, como los distorsionadores de la realidad, pero que en ciertas culturas, pues eso se acepta. Lo mismo que se acepta, si tenemos que hacer un regalo del nacimiento de un niño, pues vamos a comprarle algo azulito, porque eso es lo que se ponen los niños, ¿no? Bueno, ¿y qué son los prejuicios? Los prejuicios son ideas o conclusiones que se sacan sobre alguna situación sin ser debidamente analizada y sin tener todos los argumentos disponibles o todas las evidencias disponibles. Pero que esos prejuicios, al igual que los estereotipos, se van heredando de la cultura. O sea, los estereotipos llevan a los prejuicios. Por ejemplo, un prejuicio muy común, ¿cuál es? Que todos los homosexuales son promiscuos. Ese es un prejuicio. ¿Por qué? Bueno, eso aparece ahí en el colectivo, en el imaginario colectivo, de cuando apareció el VIH-Sida, que primero pues eran los grupos homosexuales los que más tuvieron, sobre todo los gays, los que más tuvieron esa enfermedad, pero después ya se vio que había en otros grupos y prácticamente pues después se vio que la mujer era, a veces pues era la que lo transmitía con más asiduidad, ¿no? Pero el prejuicio quedó así, o sea, todo homosexual es promiscuo, tiene muchos parejas sexuales y prácticamente adquiere enfermedades de transmisión sexual. Eso es un prejuicio porque realmente pues, la población de estos colectivos, que son más o menos un 10% de la población general, la mayoría de esa población pues son personas normales que por supuesto no son nada promiscuas, ¿no? Entonces, esos son lo que se llaman prejuicios. Bueno, ahora vamos a seguir definiendo, aunque ya se definieron lo que es sexo y género, pero vamos a repasar este dato. Sexo, bueno, esos son las características que diferencia biológicamente a los hombres y a las mujeres, sobre todo respecto a los genitales, ¿no? Y en general relacionado con la reproducción. El sexo es inmutable a no ser que haya una operación de por medio, pero de manera natural es inmutable, no varía con el paso del tiempo en distintos contextos culturales. En cambio, el género es aprendido
el género no es natural, sino es aprendido. Y desde pequeños nos dicen cómo debemos ser los hombres y las mujeres. Son las características, valores, actitudes que se aprende. Es lo que una sociedad enseña como propio de la mujer y como propio del hombre. Estas construcciones varían de época, varían en el contexto histórico. Una sociedad determinada pues asigna identidades y roles a las personas según su sexo, pero eso ¿qué ocurre? Que ese género, que es una construcción social, se ve no como diferencia biológica, sino se ve como una desigualdad social. Encierra una desigualdad social. Por ejemplo, a los hombres y a las mujeres se le han atribuido una serie de roles y estereotipos que han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, bueno, al hombre siempre se le ha asignado una esfera, un espacio de lo público. O sea, el hombre tiene que salir afuera, es el proveedor de la familia, tiene que salir afuera al trabajo, también tiene que estar en una asociación, interviene en la política, en lo económico, es el que circula, el que está fuera de su casa. En cambio, a las mujeres se le ha brindado siempre un espacio, el espacio de lo privado, de la casa. De la casa. ¿Me prestas los ojitos que estaban por allá afuera? Hola. Hola. Bueno. Entonces, a la mujer se le ha dado el espacio privado de la casa para adentro, y la mujer pues tiene el rol del cuidado, de la atención, de la reproducción física y social de su prole, o sea, de sus hijos, y básicamente sacarlos adelante. Entonces, estos roles de género que da la cultura, la sociedad, ha cambiado. Con el tiempo ha cambiado, pues a principios en el siglo XX, a mediados del siglo XX y hasta el final del siglo XX, bueno, a mediados del siglo XX las mujeres estaban más en el espacio privado, pero ya las mujeres empezaron prácticamente a estudiar, a trabajar, a salir fuera, pero ese rol ha continuado. ¿Por qué? Porque la mujer, aunque tenga el mismo trabajo que el hombre, aunque salga fuera a trabajar y haga un trabajo exactamente igual que el del hombre, cuando llega a la casa, el hombre, ¿qué hace? El hombre normalmente pues espera que la atiendan, pero la mujer tiene que retomar su rol clásico, su rol de cuidado, de atención, etcétera, etcétera. Entonces la mujer tiene ese doble trabajo afuera y en la casa. Y eso todavía existe. Eso existe, pero miren ustedes cómo ha cambiado con respecto a los siglos pasados, que la mujer no salía de la casa, ahora sale, pero sigue asumiendo su propio rol. Aunque bueno, va cambiando, hay roles que van cambiando, por ejemplo, el rol de la paternidad. Antes el hombre no se involucraba para nada prácticamente en la educación de los hijos. Ahora, bueno, se involucra, pero no totalmente, pero se involucra quizás en hacerles algunos deberes, quizás en llevarles a alguna recreación, en orientarles en algunos aspectos, pero la mujer es la que sigue haciendo todas las actividades de cuidado de manera continua. El llevarle al médico, el darle de comer, la higiene, el ir a las reuniones de la escuela, etcétera, etcétera. Eso es la mayoría de las mujeres son las que hacen. Entonces, ¿han cambiado los roles? Sí. Antes el hombre no se preocupaba para nada de los hijos, ahora se preocupa algo, pero todavía no ha habido ese cambio, todavía existe esa desigualdad. No sé si hay algún comentario de esto. Bueno. Entonces, vemos que hay diferencia entre sexo y género,
El sexo es morfológico, fisiológico, tiene sobre todo su función de reproducción sexual, es natural, se nace con él. Hay diferencias corporales entre el hombre y la mujer y no cambia. Como les he dicho, a no ser que sea por una cirugía controlada, sobre todo para los transgéneros, ¿no? En cambio, el género es una construcción social, se construye la identidad masculina y femenina en función de la cultura, en función de la estructura social en que viva esa persona. Miren ustedes que en muchas culturas, por ejemplo, todas las culturas islámicas, las identidades masculina y femenina prácticamente no han cambiado en absoluto. Esos roles masculino y femenino no han cambiado a pesar de la evolución de la sociedad. Las mujeres siguen sometidas al varón de una manera bastante dura. Y bueno, en el género pues se aprende, hay una desigualdad, existe una desigualdad, no una diferencia, porque la diferencia sabemos que hay, pero en cambio en el género hablamos de una desigualdad social y se puede cambiar, y de hecho se cambia conforme va evolucionando la sociedad. Este concepto de género se afinca en los años 70 por una feminista, Gail Rubin, quien recurrió a esta categoría de género para explicar que la sociedad construye la subordinación de las mujeres y cómo las diferencias sexuales se van traduciendo en desigualdades reales y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, donde la dominación masculina es el resultado del proceso de socialización de todas esas construcciones, todos esos roles y estereotipos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente, pues, estos conceptos han venido afincándose no de ahora, no de hace unos siglos, sino de muchísimos años. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que se llama patriarcal. ¿Y qué es el patriarcado? A ver, díganme ustedes qué es el patriarcado. Alguno de ustedes que me lo diga. Alguien que me diga qué es el patriarcado. Es como, puede ser como un predominio, como el que tiene la mayor autoridad, pero en el varón en sí, bueno, eso es lo que yo entiendo, que es como predominio, mayor autoridad del varón. Claro, o sea, patriarcado viene de qué, de padre, ¿verdad? Patriarcado. Ajá, Entonces, viene de la célula social, o sea, de la familia. Entonces, el padre es el que domina la familia, pero eso se extiende también a la sociedad. Entonces, bueno, dice que es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niñas en la familia y la extensión de esa dominación sobre la mujer en la sociedad en general. Esto significa que el hombre tiene el poder en todas las instituciones patriarcales, bueno, sociales, básicamente en todas las instituciones. Miren ustedes, cuando en el mundo, bueno, en el mundo incluso hay algunas reinas, presidentas, pero son la minoría. Bueno, y reinas porque es por herencia, pero presidenta que es por elección son poquísimas, y en el Ecuador hasta ahora no hemos tenido, ¿no? No implica que las mujeres no tengan ningún poder o que estén desprovistas de todo tipo de derechos. El patriarcado, bueno, da derecho a las mujeres, pero en realidad sigue dominando socialmente todas las instituciones. Y aparece a través de la historia en formas y modos variados y se va adaptando. O sea, el patriarcado hasta ahora es el que domina todas las sociedades del planeta. Y bueno, aquí nos podemos remontar al Paleolítico. Ustedes saben que cuando el hombre apareció en la Tierra, primero pues tuvo una vida nómada de cazador-recolector, que era todo el periodo paleolítico, y después apareció
el Neolítico. ¿Y el Neolítico qué era? A ver, alguien que me diga qué pasó en el Neolítico. A ver si se acuerdan de eso. ¿No han dado ustedes historia en bachiller? Bueno, entonces en el Paleolítico los hombres eran cazadores-recolectores. Y después en el otro periodo, que es el Neolítico, aparece la agricultura. O sea, entonces ya no eran cazadores-recolectores que iban asentándose en distintos sitios, o sea, no tenían un sitio fijo, sino que iban recorriendo las sabanas o recorriendo los territorios sin ningún sitio fijo. En cambio, ¿qué pasó en el Neolítico? Que apareció la agricultura y las personas empezaron a asentarse. Y ahí las tribus empezaron a asentarse, empezaron diríamos, a amurallar sus poblados y a aparecer los primeros estados. Entonces, ¿qué pasaba en esa transición del Paleolítico al Neolítico? Y parece ser que en el Paleolítico, o en esa transición, las mujeres eran las recolectoras. Los hombres eran los cazadores, las mujeres eran las recolectoras, y las mujeres, parece ser que las mujeres fueron las que hicieron los ensayos de ciertas plantas y se dieron cuenta de que ciertas plantas pues se podían cultivar, por ejemplo el maíz, y se podía proveer de alimento a la familia y no tenían que irse a otros territorios. Entonces, eso es una de las cuestiones interesantes que la mujer fue diríamos, la que instituyó esta agricultura, pero también la mujer en ese tiempo, ¿cómo era la familia en ese tiempo? En ese tiempo la familia era madres e hijos. ¿Por qué? Porque los padres podían ser varios. Ahí no había la institución de la familia nuclear, hombre, mujer e hijos, sino había una promiscuidad sexual de tal manera que la mujer podía tener varios hombres, pero lo que sí reconocía, y los hijos reconocían a la madre, y la madre reconocía a los hijos. Entonces, el núcleo familiar se centraba en la mujer. Pero también había otra característica que era muy importante en esa época. En esa época, pues, eran animistas, que quiere decir que adoraban al sol, a la tierra. Y la mujer tenía una capacidad muy especial. La mujer era muy venerada, ¿por qué? Porque la mujer era dadora de vida. O sea, la mujer producía vida. Igual que las plantas producían alimento, la mujer era capaz de producir vida. Entonces, parece que en ese poder de la mujer de producir vida, de ser el núcleo visible de la familia y de tener esa conexión con la tierra y con las plantas y poder hacer que las plantas se reproduzcan, pues eso le dio un poder a las mujeres y se cree que en ese periodo existía lo que se llama el matriarcado. O sea, la mujer era la que dominaba. Pero ¿cómo aparece el patriarcado? A ver, ¿qué es lo que cambia en el Neolítico? Yo he dicho que, bueno, que ya se asentaron en un sitio determinado las tribus. ¿Y qué pasaba? Pues si ya tenían un territorio y empezaron a tener la propiedad privada, pues temían que otras tribus les atacaran. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí empezó a haber un papel preponderante del hombre. El hombre era el cuidador de la tribu. Era el cuidador de la familia, el cuidador de la tribu. Ya la mujer se quedaba en casa, porque en la casa pues tenía el huerto y sembraba, y el hombre salía a hacer la casa y también a cuidar de esa aldea. Entonces ahí ya cambian los roles
y aparece el patriarcado. Aparece el patriarcado de tal manera que ese patriarcado es el que hasta ahora persiste. Doctora, una pregunta. Sí. ¿El patriarcado aparece en el neolítico? En el neolítico. En el neolítico. Okay. En el neolítico aparece por ese asentamiento ya en un territorio, como les he dicho. En el neolítico ya aparece, como les decía, la propiedad privada, porque ya si tienen un sitio donde estar, ahí ya empiezan a domesticar animales, etcétera, tienen su casa, etcétera. O sea, ya no se... en la época anterior, en el Paleolítico, pues vivían en cuevas o vivían en pequeños ramajes, pero ya en el Neolítico empiezan a aparecer las primeras ciudades, los primeros estados, y ahí cobra preponderancia el hombre como cuidador, porque empiezan a cambiar los roles, ¿sí? Y eso, como les digo, eso es lo que ha prevalecido hasta ahora. Y bueno, y hemos visto que ese patriarcado, en el patriarcado los hombres tienen una serie de privilegios que la mujer no tiene. O sea, los hombres han sido los que se han beneficiado porque han sido los públicos. Han tenido mejores salarios, mayores oportunidades de trabajo, mayor poder de decisión. Quien decidía en la casa, pues toda la vida el hombre. Más seguridad personal, son algunos, ¿no? Entonces, esto ha ido creando una relación de desigualdad del hombre y la mujer. No es porque los hombres sean malos o porque las mujeres seamos tontas o nos dejemos, sino simplemente porque esas diferencias de género, esos roles se han establecido en la sociedad desde hace muchísimos siglos. Entonces, la sociedad se ha organizado de esa manera. Por ejemplo, nosotros toda la vida hemos sido invisibilizadas. Mujeres artistas, invisibilizadas totalmente. A veces si una mujer era escritora tenía que publicar con el nombre de un hombre, porque si era una mujer no le dejaban publicar. Mujeres pintoras, etcétera, no, o sea, tenían que estar invisibilizadas y quien salía a la luz eran los hombres. En la política exactamente igual. No Recién votaban las ahora, mujeres. perdón, Las mujeres antes no tenían derecho a ejercer el voto. obviamente no tenía derecho al voto, no, o sea, estaban sometidas a su, si eran casadas, a su marido, si eran solteras, a sus padres, o incluso si los padres no vivían, a cualquier otro familiar masculino. Entonces realmente pues tenían muy pocos derechos. Entonces ese patriarcado es el que ha hecho que esos roles, esos estereotipos se vayan creando y haya esa desigualdad social, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto en los libros, incluso eso se traduce hasta en los libros de texto. Si ustedes ven algún libro de texto, por ejemplo, de biología, cuando se habla del cuerpo, el cuerpo humano, ¿y qué se ve? Se ve un hombre, no se ve una mujer. O sea, el cuerpo humano es el cuerpo del hombre. Y si ustedes ven cualquier libro hasta ahora, ¿no? Todo está enfocado hacia el predominio del sexo masculino. Y realmente, pues eso es lo que ha ido prevaleciendo, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el machismo entonces? A ver, veamos qué entienden ustedes por machismo. Bueno, doctora, o sea, el machismo es cuando sobre todo el hombre es impotente, o sea, que él dice lo que se hace, algo que él marca y él determina que, o sea, pongámosle, a la mujer no la deja trabajar en lugares públicos porque él domina. O sea, es dominación del hombre. Ok. Sí. ¿Alguien más que quiera definir el machismo? Yo entiendo que el machismo es cuando el hombre se cree superior por naturaleza a la mujer y bueno, la hace menos o la trata mal. Ya. Y la contraposición del machismo, ¿cuál será? ¿Será el feminismo? Pregunto.
¿El machismo será lo contrario del feminismo? No, el ¿O no tiene nada contrario que ver? sería embrismo. Ya, muy bien. Entonces sí vamos bien. O sea, sí están ustedes entendiendo. El machismo son actitudes y comportamientos. Es una manera de ser relacionados con la idea de que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Esto puede llevar a la discriminación y a la violencia, obviamente, ¿no? Y la definición más certera es que el machismo es una relación desigual de poder en la que el hombre quiere llevar el control o el dominio. Entonces hay una relación desigual de poder en una balanza. Uno de los platillos está más alto, que es el hombre. El otro platillo está más bajo, que es la mujer. Entonces esa relación desigual de poder o asimétrica de poder hace que el hombre quiera llevar el control. Y el machismo pues sigue prevaleciendo en muchos países. Y esto no tiene nada que ver con el grado de desarrollo, las condiciones clases sociales, etcétera, etcétera. El machismo es universal porque es producto del patriarcado, ¿sí? Es producto de esa institución patriarcal de la sociedad que se ha ido estableciendo con esos roles, con esos estereotipos que se han ido creando siglo a siglo. Y claro, esto va evolucionando y por eso el género, esa construcción de género va evolucionando y va cambiando. Antes la mujer no podía estudiar, la mujer no podía trabajar. Eso ha ido evolucionando, pero hay ciertas sociedades en que eso no ha evolucionado. O que si ha evolucionado por un lado, por otro lado está reprimida en otros aspectos, como pasa en el Islam. En todos los países en que predomina el Islam, la mujer, bueno, a lo mejor puede ir a la universidad, puede estudiar, puede hasta trabajar, pero está sometido completamente al marido, no puede mostrar su rostro, bueno, ciertas, otros tipos de dominación que traducen esa desigualdad, ¿sí? Entonces, por eso el machismo sigue prevaleciendo en muchísimos países todavía, tanto desarrollados como no desarrollados. Y bueno, ¿qué es el sexismo? Sigamos viendo definiciones. ¿Qué es el sexismo? Es la creencia fundamentada en una serie de mitos que indican que el sexo masculino es superior al femenino. Incluso diciendo que la mujer es demasiado blanda, demasiado emocional, que no piensa bien, que no es lógica, que eso es completamente fuera de lugar porque no se ha demostrado nada científicamente, no hay evidencia científica que diga que la mujer piensa distinto, tiene sus funciones mentales distintas a las del hombre. El androcentrismo es una visión desde lo masculino, diciendo que todo modelo es masculino, es lo que les decíamos por ejemplo, de las artes o de las letras, o sea, los mejores científicos han sido hombres, pero han sido hombres porque las mujeres no han tenido cabida en ese mundo, en esa esfera de los científicos. O si han tenido cabida, se les ha invisibilizado para que no salgan a la luz, ¿no? Entonces, es la mirada de todo desde los ojos de lo masculino. ¿Y qué es la misoginia? Bueno, la misoginia ya es algo extremo, que es el odio o desprecio hacia lo femenino. Y bueno, ¿y qué es el feminismo? El feminismo no es una actitud ni un comportamiento, es una ideología. El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad del hombre y la mujer. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos la Convención Internacional sobre la Discriminación, la CEDAW, que buscaba precisamente eso, igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Entonces, eso es lo que busca el feminismo. Es la toma de conciencia de que las mujeres han sido oprimidas y que quieren, y han sido dominadas por el hombre y que quieren, de alguna manera, pues, reivindicar sus derechos.
Claro que hay, ustedes saben que hay distintas olas del feminismo, hay 4 olas. El feminismo comenzó con Olympe de Gouges, que fue una feminista en la Revolución Francesa, que ustedes saben que en la Revolución Francesa que se preconizaba libertad, igualdad, fraternidad, pero eso era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahí no hablaban de la mujer, porque la mujer seguía siendo una oprimida, solo los hombres tenían derechos. Entonces, ahí empezó la primera hora del feminismo, después empezó lo que se llamó el sufragismo, el buscar el voto de la mujer, después a mitad del siglo XX, las mujeres que ya empezaron a buscar lo que es la anticoncesión, o sea, los derechos sexuales y reproductivos, el decidir sobre cuántos hijos tener, el derecho al divorcio, el derecho al aborto. Entonces, bueno, hay un ala feminista un poco radical, pero en general en el feminismo no solo lo hacen las mujeres, hay muchísimos hombres que son feministas, porque muchos hombres que piensan y que creen en los derechos humanos, pues están pensando obviamente que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Entonces el feminismo no es propio de mujeres, es propio de hombres y mujeres que luchan por los derechos a una igualdad de oportunidades y de obligaciones también. Entonces, eso es el feminismo. No sé si cuando tengan que decir alguna cosa, quieran comentar algo, tranquilamente pueden hacer. Bueno, ahí pasamos ya a la expresión del machismo, o sea, el machismo, que es esa situación de asimetría en las relaciones de poder, donde el hombre quiere dominar. Eso, ¿cómo consigue esa dominación? Lo consigue a través de la fuerza, porque a través de la fuerza imponen esa dominación. Pero esa dominación ya no es solo a nivel familiar, sino se da en muchos ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico, etc. Y se presenta como la negación o limitación forzosa de algunos de los derechos humanos, y por tanto como una amenaza o un riesgo o destrucción de las condiciones de vida o incluso de la vida misma, porque el máximo de la violencia pues ya es la muerte, ¿no? Y bueno, ¿y qué ha pasado en América? Ustedes ya saben que prácticamente hasta en los años 90, 80, 90 del siglo pasado, la violencia contra las mujeres era una cuestión privada, familiar. El Estado no podía intervenir. Y por ello no se conocía la magnitud del problema. O sea, prácticamente la violencia se invisibilizaba porque, ¿qué se decía? Lo que pasa en casa, que se quede en casa. Aquí nadie se tiene que meter, ni familia, ni vecinos, ni nadie. Esto es una cuestión que se resuelve entre el hombre y la mujer. Eso es lo que se decía hasta ese entonces. Pero no es así. ¿Por qué? Bueno, en el 93 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el 93. Ya recuerdan ustedes que la CEDAW ya estaba emitida, la Convención de la CEDAW, pero esta Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue el preámbulo para la Convención de Belén do Pará. En esta decía que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombre y mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, y ha impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto al hombre. Esto lo dijo la ONU en 1993. Y apenas en 1996, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que se declaraba que la violencia es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. O sea, la violencia contra la mujer
es uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo. O sea, ya deja de ser un problema de ámbito privado para convertirse en un problema de salud pública. Bueno, en el Ecuador, en los años, más o menos, en los años 70, 80, empezaron a organizarse las mujeres en el Ecuador. Las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, se crearon los sindicatos y prácticamente empezaron a organizarse. Ya incluso, bueno, en la época del presidente Borja, ahí se creó la Oficina de la Mujer. Y en 1981, pues, la CEDAW, la Convención de la CEDAW es firmada en el Ecuador, que como ustedes saben es un instrumento de cumplimiento obligatorio y condena toda forma de discriminación contra la mujer y promueve la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, básicamente, pues esto ya marcó un hito. Ahí se creó lo que se llama, no sé, ustedes no han de conocer, pero les cuento que había un organismo que se llamaba el CONAMO, el Consejo Nacional de las Mujeres, que era un organismo adscrito a la Presidencia de la República, que tenía un presupuesto propio, y que ahí todas las organizaciones de mujeres pues se inscribían en la CONAMO. Más tarde, en 1995, se ratificó la Convención de Belén do Pará. ¿Se acuerdan ustedes que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género? Y aquí, a partir de esto, pues se crearon las comisarías de la mujer y la familia, donde en esas comisarías pues iban las mujeres que sufrían violencia y les daban una boleta de auxilio, le apartaban del agresor, o sea, el agresor tenía que apartarse, salir de la casa, y bueno, no era un delito, sino era lo que se llama una contravención. Eran comisarios y ellos juzgaban una contravención, no estaba eso juzgado por el sistema judicial del Ecuador, sino por esos comisarios. Entonces lo máximo que daban eran 15 días de arresto al agresor. Ya sea que rompiera un brazo a la mujer, o que hubiera amenaza, violencia física, psicológica, lo máximo que daban era 15 días de cárcel. Y muchas veces ni siquiera eso se concretaba, pero ahí lo bueno es que se daba esa boleta de auxilio y las mujeres pues podían tener esa protección, y también se le apartaba al hombre de la casa. Entonces, eso fue un avance para la mujer. Bueno, más adelante, el CONAMO ayudó a que todo esto se vaya haciendo, incluso se creó la ley 103, que era la ley contra la violencia hacia la mujer, que más tarde esa ley desapareció, y ahora lo que existe es el COI, el Código Orgánico Integral Penal. Pero bueno, toda la lucha del CONAMO y de las organizaciones de mujeres que creó el CONAMO hicieron que ya las comisarías desaparecieran y se creó lo que son los juzgados de la violencia, donde eso es lo que hay hasta ahora. Se crearon 30 juzgados de la violencia, donde había 80 jueces, la mayoría de esos jueces eran mujeres, y había un equipo integral que trataba a la mujer que sufría violencia, un equipo conformado por psicólogo, trabajadora social, y el abogado, que es el que hacía la denuncia, y la jueza, que era la que juzgaba ese caso, ¿no? Y por último, ya en 2014, se aprueba el COI, el Código Orgánico Integral Penal, donde ya la violencia no es una contravención, sino que es un delito que tiene cárcel. Y no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica. Y sobre todo la violencia sexual, que tiene una mayor
diríamos, pena, ¿no? Y se creó el COIR, fruto del trabajo y de del esfuerzo de muchas organizaciones de mujeres. Se llevó a la asamblea un nuevo tipo penal que se llamaba femicidio, y ese femicidio, que es el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer, que se incorporó a ese código, al COIR, al Código Orgánico Integral Penal, y se empezó a visibilizar diríamos, los asesinatos. Antes decían que eran crímenes pasionales, por celos, que a las mujeres se les mataba por celos, pero era un femicidio, o sea, era una vida llena de violencia, una escalada de violencia durante muchos años, que desembocaba al final en un asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer, que se llamó femicidio, y eso ya se incorporó en ese código, que es el que ahora se mantiene vigente. Eso es un poco la situación del Ecuador. Y bueno, hemos visto, había algunos casos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar es la que se usaba antes cuando existían las comisarías de la mujer, que es la que se produce entre los miembros de la familia, compañeros sentimentales, básicamente en el hogar. También lo pueden sufrir los niños y también los adultos mayores. La violencia contra la mujer es un acto producto del machismo, que produce un daño físico, sexual o psicológico. Después está la violencia de género, que es una manifestación extrema de las relaciones de poder y de la desigualdad del hombre y la mujer. Ahí ya no solo es del hombre y la mujer, sino de todos los que en esa relación desigual de poder también pueden estar las personas transgénero, las personas transexuales, los hombres gay, entre otros, y eso provoca una violencia de género. Y la violencia de género contra las mujeres pues se da no solo en el ámbito familiar, sino en todos los ámbitos: laboral, político, comunitario. Miren, en España, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel de sueldo, se han hecho algunos estudios y dicen que las mujeres en igualdad de condición que los hombres, o sea, con la misma, diríamos, la misma preparación y la misma experiencia profesional, ganan de 23 a 25% menos que los hombres. Entonces ahí hay una desigualdad laboral. Lo mismo la desigualdad política, pues esa ha existido, bueno, existió desde en la Constitución anterior a esta vigente, a la Constitución de 1998, esa Constitución pues decía que las mujeres en el ámbito político tenían una cuota política. ¿Qué significaba? Que por ejemplo, tenían la posibilidad en la Asamblea, ahí antes se llamaba el Congreso de los Diputados, podían ser diputadas el 35% mujeres y el 65% hombres. O sea, ya subió esa cuota, que antes era prácticamente inexistente porque la mayoría de los diputados eran hombres. Pero ahí se puso en la Constitución que las mujeres eran el 35%, el hombre 65%. Y en esta Constitución, pues ya hay una paridad. ¿Eso qué quiere decir? Que se permite que el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres. Entonces, hemos visto que eso ha evolucionado en el Ecuador, pero que definitivamente hasta ahora pues no hemos tenido una presidenta mujer, ¿no? Y la mayoría de los políticos pues son hombres, ¿no? Y a veces pues incluso en los binomios, ahora hemos visto en las elecciones, los binomios pocas veces son paritarios. O sea, lo ideal sería que si el hombre es, diríamos, presidente, la mujer debía ser vicepresidenta, o viceversa. Eso se ha dado en muy pocos binomios que hemos visto ahora en las elecciones. Bueno, eso sería la violencia de género contra las mujeres, que no es solo
familiar, sino que es más allá de lo familiar. Y ahora vamos a ver un poco las manifestaciones de la violencia y vamos a ver qué es la violencia física, psicológica, etc. Bueno, la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico a las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera para su recuperación. Esto lo dice el COI. Se expresa con golpes, puñetes, patadas, cachetadas, heridas, hematomas, fracturas, intento de estrangulamiento, mordedura, dar medicamento o drogas sin consentimiento, etc. Se utilizan todo tipo de instrumentos, armas, la mano, las piernas, medicamentos, destornilladores, botellas, cables de luz, manguera, etc. O sea, distintos medios. El uso de la fuerza física nunca es accidental, siempre es intencional. Y la traducción extrema de esa fuerza física, pues es la muerte, es el femicidio, que es la violencia física más extrema ejercida contra la mujer como resultado de una escala progresiva continua de violencia física. El COIS, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141 indica sobre el femicidio: la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Entonces, el femicidio es el extremo de la violencia física que es progresivo. Y vamos a ver después por qué es progresivo cuando veamos el ciclo de la violencia. Violencia psicológica es toda acción o omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica, disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza directa hacia otro miembro de la familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en tercero. Se manifiesta con gritos, insultos, apodos, amenazas, críticas, frases encaminadas a desconocer el valor de la persona, ridiculización, el encierro, el aislamiento de la familia o del círculo de amigos, impidiendo el acceso al estudio, el acceso al trabajo, a la recreación, coartando la movilidad, el uso personal del tiempo, las relaciones sociales, o con la carga de todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando o menospreciando su aporte a la economía familiar. Otra manera de violencia psicológica es controlar, por ejemplo, controlar el celular. Eso es muy habitual. Eso es realmente pues es vulnerar la privacidad de las personas. Se contempla igualmente los actos de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la no protección en situaciones de riesgo, privación voluntaria de alimento, de educación, de higiene, etc. ¿Qué es la violencia patrimonial o económica? Bueno, esta violencia patrimonial se pone aparte porque es muy especial y se juzga también de una manera especial, pero es parte de la violencia psicológica y consiste en privar a una persona de los medios económicos de subsistencia para ella o sus hijos, o de afectarla patrimonialmente. Es todo acto que conlleva la destrucción o daño de los bienes materiales, despojos de bienes inmuebles, etc. Negar el dinero para las necesidades de la familia, vender sin consentimiento las pertenencias de la familia, malgastar el dinero, utilización de ahorro destinado a estudio, a tratamientos médicos, arreglo de la casa, en vanidades, y obligar a firmar créditos y documentos que no tendrían que ser firmados, ¿no? O para apoderarse de algún bien. Entonces, esta es la violencia patrimonial o económica. La violencia sexual es toda imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona que la obliga a tener relaciones u otra práctica sexual con el agresor o con tercero, mediante la fuerza física, la intimidación, la amenaza, la generación de dependencia emocional. Eso se da en los niños, incluso en los mismos matrimonios, o material, y el abuso de poder o cualquier otro medio coercitivo. En el artículo 170 y 171 se
explica lo que es el abuso sexual y la violación. Vamos a ver qué es cada uno. El abuso sexual, la persona que en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Y la violación es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o la introducción por vía vaginal, anal, de objetos, dedo, órgano, distinto al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Eso se llamaría violación. Bueno, hasta aquí serían las manifestaciones de la violencia. Como ustedes ven, la violencia que es un problema de salud pública, normalmente y estadísticamente es mucho más corriente en mujeres que en hombres. Eso no quiere decir que algunos hombres sufran violencia, pueden sufrirla, obviamente, pero estadísticamente, por la situación que ya hemos visto de la sociedad patriarcal, la violencia se da sobre todo hacia las mujeres. Entonces, estadísticamente, los datos de violencia, se dice que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida. Y yo creo que ahora en esta pandemia pues ha aumentado, obviamente, por las situaciones de confinamiento. Y realmente pues, como les digo, no quiero decir que no haya hombres que sufran violencia, puede que sí, pero son estadísticamente menos frecuentes. ¿Cuáles son los efectos de la violencia? Bueno, los efectos de la violencia, hay efectos físicos, efectos psicológicos, efectos de equilibrio emocional. Los efectos físicos pues son desgarro, fractura, herida, hemorragia, aborto, discapacidad y muchas veces la muerte producto de la violencia física. En la cuestión emocional afecta la personalidad de las personas, destruyendo la autoestima, la seguridad, la alegría, la creatividad, la confianza en sí misma, aumentando la ansiedad y la depresión. Al inicio sus efectos son silenciosos, pero pronto se ven reflejados en diversos síntomas inespecíficos por los que consultan las mujeres, como son la fibromialgia, dolores de cabeza, de espalda, insomnio, pérdida de apetito, nerviosismo, problemas ginecológicos. Y bueno, en muchos casos, pues estas que son síntomas inespecíficos pueden volverse enfermedades crónicas. Y también se ha logrado identificar que 1 de cada 5 días de ausencia que tiene la mujer en el trabajo se debe a violencia intrafamiliar. Eso a nivel internacional, se han hecho estudios. Y también se dice que la violencia intrafamiliar es una causa significativa de discapacidad y muerte en mujeres en edad reproductiva. Las mujeres en edad reproductiva son, en el Ecuador, se consideran las mujeres en edad fértil, las MEF, que son entre 15 y 49 años. Es la edad más proclive a sufrir esa violencia intrafamiliar significativa, ¿no? Aunque en muchos casos hay adultas mayores que han muerto producto de esa violencia, de ese ciclo de la violencia. La exposición a un estrés extremo, directo o indirectamente, exige gastar mucha energía. Hay bastante sentimiento de impotencia, prácticamente de paralización y de tristeza en estas mujeres que sufren violencia. Y bueno, vamos a ver cómo se va reproduciendo la violencia, sobre todo lo que tiene que ver la violencia a nivel de pareja, cómo es el ciclo de la violencia, que es un ciclo que hemos dicho que se va repitiendo, acortando e intensificando. Entonces el ciclo comienza con la acumulación de tensiones, después hay una explosión de la violencia, hay la fase de reconciliación o luna de miel y la fase de aparente normalidad.
Vamos a ir viendo cada uno. La fase de acumulación de tensiones, hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitual hacia objetos que hacia la propia pareja, ¿no? Por ejemplo, dar portazo, arrojar objetos, romper cosas. El violento se pone celoso, trata de controlar todo lo que puede, el tiempo, el comportamiento de la mujer, cómo se vista, dónde va, con quién está, la revisión del celular, etc. Trata de aislar a la víctima de su familia y de sus amistades, etc. Esta fase pues difiere, puede ser corta, puede ser larga, puede ser de semanas, días, meses o años, depende. Y como digo, si ya la fase empieza, termina la fase, termina el ciclo, comienza otro ciclo. Entonces, en la fase 2, en el episodio agudo de violencia, pues ya aparece la necesidad de descargar las tensiones, el abusador hace una elección acerca de su violencia, o sea, si es física, si es psicológica, si es sexual, decide qué es lo que va a golpear, cómo lo va a hacer, o qué es lo que va a hacer en definitiva. Y prácticamente cuando decide eso, pues el maltratador está muy tranquilo, en cambio la mujer aparece confundida, histérica, insegura por todo lo que está sufriendo en ese episodio agudo, ¿no? Después viene la fase de arrepentimiento, de calma o luna de miel, que se caracteriza básicamente porque el maltratador se arrepiente, y a veces se arrepiente realmente, se arrepiente de lo que ha pasado, y ya le explica a su pareja que nunca va a ocurrir más, que ya en el futuro nunca más va a pasar, que va a cambiar, que va a pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces aparece esta etapa de arrepentimiento y entra en la cuarta fase, que es de una aparente normalidad. Existe un tiempo de calma, que todo está normal, entre comillas, y si no hay intervención y la relación continúa, es una gran posibilidad que la violencia vuelva a ser su escalada. Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase, o sea, la fase de tensiones, y otra vez comienza. Y se va repitiendo el ciclo, como les he dicho, acortando y haciéndolo más intenso. Y de este ciclo puede llegarse al femicidio. Bueno, entonces esto es el ciclo de la violencia. Yo no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que no, porque esto lo han visto ustedes algunas veces. Quizás no lo tenían todo puesto como ordenado, pero prácticamente pues lo entienden muy bien, entienden lo que es machismo, etc. Entonces, lo que sí vamos a ver ahora es una serie de mitos que son muchas veces producto de esos estereotipos que existen o de esos prejuicios que existen en la sociedad y que se han creado mitos en torno a esta violencia. El primer mito es: si la mujer es golpeada es porque se deja. Si realmente quisiera, podría dejar su abusador. Entonces, bueno, eso, diciéndolo así, podría ser verdad, ¿no? ¿Por qué me voy a dejar yo pegar? Yo me puedo ir y nada más, pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente tiene, diríamos, dos elementos. Uno es la dependencia emocional, porque quiere al agresor, quiere al abusador, al maltratador, y otras veces tiene el miedo a los hijos, y los hijos que va a pasar, y también tiene en muchos casos la dependencia económica. La mujer no trabaja y depende económicamente del marido. Entonces, ¿dónde voy a ir yo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, muchas veces también el miedo le impide abandonar el hogar, y bajo esas circunstancias, pues realmente pues, no es que se deje pegar, sino que no le queda otro remedio. Porque dar ese paso significa caer a un vacío nuevo, y si no hay nadie que le ayude, nunca va a dar ese paso. Entonces, en realidad es un mito, no la mujer se deja golpear porque quiera,
sino porque realmente pues tiene una serie de circunstancias que lo obligan a permanecer en la situación en que está. Otro mito es que la violencia intrafamiliar es provocada por el alcohol y las drogas. Bueno, el alcohol y las drogas pueden ser el detonante, pueden ser el factor de riesgo. Pero realmente, miren, tantas personas que toman alcohol y toman drogas, pero no son violentos. O sea, no van a su casa y se ponen a pegarle a su mujer. Simplemente hemos visto que el alcohol y las drogas es un desinhibidor, o sea, se sienten envalentonados y ahí se produce la violencia, pero es porque en primera instancia se cumple la definición del machismo, o sea, se quiere dominar a la mujer, se quiere tener el control, y el alcohol y las drogas les facilitan ese camino, ¿no? Entonces ahí pueden hacerlo de una manera más fácil, pero no es la causa primaria, la causa primaria es el machismo. Otro mito es: si te portas mal, mereces ser golpeada. O sea, usted no me obedeció, usted salió con sus amigas, usted se puso una falda corta, entonces por eso le violaron, etcétera. No. O sea, la mujer puede comportarse de la manera que sea. La mujer no es la culpable, la mujer es la víctima. Y la violencia, o sea, el que es violento elige. No es que porque se porte mal merece ser golpeada, nadie merece o sea, que le usen la violencia hacia él, ¿no? Entonces, realmente las circunstancias son lo de menos. Lo importante es que fue violada, fue golpeada, fue muerta, no porque se portó mal, sino lo importante es juzgar el hecho. Fue golpeada, fue maltratada o fue muerta. ¿Sí? Ustedes verán en muchos periódicos, eso era antes, ahora ya creo que los periodistas ya han aprendido, ya no dicen esas cosas como antes, pero era porque la mujer estaba a tal hora de la noche en tal sitio, entonces por eso la violaron. No, ese no es el motivo por el que se viola. O sea, no hay que violar. Entonces se culpabiliza a la misma víctima y eso no es así. Es un mito. La violencia intrafamiliar solo concierne a las familias. Bueno, hemos dicho que no concierne a la familia, que es un problema de salud pública, que la violencia es un problema de todo. Y, por ejemplo, nosotros, ustedes futuros médicos, cuando lleguen a su consulta y ustedes puedan ver una persona que ha sufrido, sobre todo es más obvio si es una violencia física, entonces ustedes tienen la obligación de denunciar. Y hay incluso en el Ministerio de Salud Pública hay todo un protocolo para ver cómo se maneja esa situación. Ustedes tienen que ir a la fiscalía, tienen que denunciar, tienen que hacer un peritaje para que haya la huella de esa violencia no se pierda, tanto si es una violencia física o si es una violencia sexual, ¿no? Entonces, eso tiene todo un protocolo que el médico tiene que llevarlo. Y es así que ya en algunos hospitales están las salas de acogida de la violencia, donde hay psicólogos y donde hay trabajadores sociales y médicos que son los que se encargan de estos casos. Se los derivan ahí directamente para que ellos vayan a la fiscalía y puedan presentar, recoger todos diríamos, las pruebas y presentar en fiscalía. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se resuelve la violencia dentro de la familia. Si usted me pega, como dicen los indígenas, si me pega marido es, no. Si me pega hay que denunciar. Y si mi vecino me ve y denuncia, está en su derecho. Si algún familiar denuncia, está en su derecho. Y los profesionales que atendemos
a las personas que nosotros podemos ya determinar si es un tipo de violencia, tenemos la obligación. No es solo un derecho, es obligación. La violencia es un problema de familias pobres y sin educación. Eso no es verdad. La violencia se da en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, en todas las culturas, en todas las razas, etc. Y lo que ocurre es que las mujeres de familias pobres o las mujeres más populares, de barrios populares, ¿qué hacen? Que no les dan vergüenza decir que han sufrido violencia. En cambio, las mujeres que son profesionales o que son de clase media, de clase alta, tienen vergüenza de decir mi marido me produce maltrato físico, maltrato psicológico. Entonces ellas se callan. Pero la violencia se da en todos los ámbitos. Unos ámbitos son enmascarados o invisibilizados y otros sí llegan a hacerse públicos porque las mujeres más sencillas no tienen vergüenza en llegar a confiar de un psicólogo, de una trabajadora social para decir he sufrido violencia. Bueno, y las características de estas mujeres, ya hemos visto un poco los efectos, pues creen todos estos mitos que hemos visto, los creen, tienen una baja autoestima, se sienten culpables, se sienten fracasadas como mujer, sienten temor y pánico, falta de control sobre su vida, tienen sentimientos encontrados, pues odian ser agredidas, o sea, detestan que les agredan, pero sienten que se lo merecían, entonces son incapaces de resolver su situación, se sienten responsables por el agresor también, se aíslan socialmente, tienen riesgo a tener adicciones, sobre todo a tener adicciones, consumo de alcohol, y obviamente aceptan el mito de la superioridad masculina y temen el divorcio y sobre todo el salir de ese círculo de violencia. Bueno, esto es un poco todo lo que yo les puedo decir. Hay mucho más que se puede hablar sobre violencia. No sé si hay preguntas, alguna pregunta que ustedes tengan respecto a esto, por favor. Señores. Entonces, bueno, es un tema bastante, diríamos, bastante denso, hay muchos estudios. Yo les puedo decir que yo he sido parte de la red de atención y prevención de la violencia de Manta durante más de 15 años. La creamos aquí, primero creamos, ya les creo que les he dicho a ustedes que también fui parte del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. Creamos los consejos de la niñez y adolescencia y después algunos grupos de mujeres pues ya nos dedicamos a trabajar sobre los casos de violencia, creando centros integrales de atención y también, bueno, de ese grupo salieron algunas juezas que ahora mismo están en esas unidades judiciales de violencia, que son juezas que nacieron en nuestros grupos de mujeres, y que se han ido avanzando poco a poco, pero que realmente, pues, por las circunstancias en este año de pandemia, pues, no solo a nivel del Ecuador ha aumentado los femicidios, dicen que en el Ecuador cada 72 horas ocurre un femicidio, o sea, cada 3 días hay una muerte de una mujer. Eso es bastante grave en esta situación. Y no solo ha ocurrido en el Ecuador, sino ha ocurrido en todo el mundo. Hay una voz de alerta diciendo que realmente pues, se han reproducido las relaciones entre familias, tanto la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y la violencia hacia la mujer. Entonces,
tenemos que seguir trabajando en la igualdad de derechos, pero no solo las mujeres, hombres y mujeres. Nosotros en nuestra red de atención y prevención de la violencia, había muchísimos hombres, abogados, médicos, psicólogos. Bueno, aquí no hay muchos hombres trabajadores sociales, pero había de todas las carreras, hombres que siguen trabajando por la igualdad de derechos y buscando eso, una solución a este problema de salud pública, que es un problema que, como les digo, se ha agudizado en esta pandemia. Bueno, señores, teniendo como base esto que hemos visto, yo les voy a mandar este documento, les voy a mandar para que ustedes tengan. Vamos, como les dije al principio, vamos a hacer 2 ejercicios. Uno, un debate, y que vamos a preparar mañana. Mañana vamos a tener vamos a hacer una división en 3 grupos, porque va a haber 3 temas para el debate. Ya mañana veremos eso. Y también yo les voy a mandar inmediatamente la tarea, que es la investigación sobre violencia de género, que ustedes pueden hacerla libre. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pueden hacer una encuesta, puede hacer algunas entrevistas a mujeres que han sufrido violencia, pueden hacer una encuesta de opinión, preguntando sobre qué opinan del feminismo, qué es el machismo, o sea, haciendo que las personas reflexionen sobre eso y saber indagar, investigar si es que la sociedad sabe o no lo que es machismo. Bueno, lo dejamos libre para que ustedes realmente pues tomen la investigación como ustedes quieran, con los aspectos que ustedes crean necesarios. Y como les digo, pues van a hacerla con los grupos que se han hecho en la exposición, o sea que serían 8 grupos, 8 investigaciones. Ustedes cuando ya terminen la investigación, inmediatamente pues nos tienen que subir. Yo lo voy a dejar con más de una semana, unos 10 días abierto el deber, para que ustedes puedan subir esa investigación. Mañana vamos a tener esa preparación del debate. También podemos dejar como unos 10 minutos para que ustedes preparen, o para darle unas pautas para que ustedes vean cómo se va a hacer diríamos, esa investigación. ¿Ok? Bueno, señores, esto sería todo por hoy. Esperemos que el día de mañana pues ya estar preparados. Mañana, como les digo, haremos esos 3 grupos. Y tendremos el debate el próximo miércoles. ¿Ok? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, reflexionen mañana si tienen preguntas. Vamos viendo esas preguntas y esas dudas. Y muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.